Una mujer corre bajo la lluvia. Lleva en brazos a su hijo enfermo. Nadie se detiene, nadie la ve, hasta que un desconocido en un coche negro frena de golpe frente a ella. Sube, grita él sin dudar. Lo llevaremos al hospital. Ella no pregunta quién es, solo asiente, entre lágrimas. No sabía que ese hombre cambiaría su vida para siempre. Él era millonario, joven, pero herido por un pasado que nadie conocía. Ella, una madre soltera que lo había perdido todo. Aquella noche, mientras los paramédicos luchaban por salvar a su hijo, nació algo entre ellos. Algo que ni el dinero ni el dolor podían detener. La ciudad había sido invadida por una lluvia furiosa desde temprano. Las calles parecían ríos, los autos se detenían, las luces se volvían borrosas tras los parabrisas empañados. Era una de esas noches en las que la mayoría busca refugio, excepto quienes no tienen otra opción. Mariana corría. El pequeño cuerpo de su hijo temblaba en sus brazos, envuelto en una manta azul ya empapada. Cada paso era una súplica, cada metro un intento de ganarle al tiempo. La fiebre del niño había subido de repente, los labios se le habían puesto morados. No tenía auto, y el transporte público ya no pasaba a esa hora. ¡Ayuda!, gritó al pasar frente a un semáforo. Los autos la esquivaban como si fuera invisible. Era solo una mujer empapada, con un niño en brazos. Una más entre tantas. Hasta que un coche negro se detuvo de golpe. El chirrido de los frenos se perdió entre los truenos. Se bajó una ventana. Un rostro masculino apareció, ceñudo, pero alerta. «¡Sube!», gritó con urgencia. Mariana dudó por una fracción de segundo. ¿Y si era peligroso? ¿Y si? «Vamos», insistió el hombre. «Al hospital». Subió. El interior del auto estaba cálido, pero ella no lo sintió. Solo podía mirar a su hijo. «¿Qué le pasó?», preguntó el conductor mientras arrancaba a toda velocidad. «Fiebre alta. No reacciona, no tengo cómo llevarlo», respondió ella entre lágrimas. Él no dijo más. Condujo con destreza por las calles mojadas, esquivando autos, ignorando semáforos. A su lado, Mariana lloraba en silencio. El niño gimió apenas. «Ya casi llegamos», dijo el hombre, más para sí que para ella. 10 minutos después, el auto se detuvo frente a la sala de emergencias. Andrés, porque ese era su nombre, bajó primero, cargó al niño en brazos sin esperar permiso y entró corriendo al hospital. Mariana lo siguió. Los médicos lo tomaron de inmediato. A Mariana casi no la dejaron entrar. Ella solo alcanzó a decir su nombre. Se llama Tomás, tiene 4 años. Después vino la espera. Los médicos desaparecieron tras las puertas blancas. Andrés se quedó junto a ella en la sala, aunque no tenía ninguna obligación. Observaba el suelo, los pasillos, su propio reflejo en el cristal de la puerta. Mariana estaba temblando. Andrés le ofreció su saco sin decir una palabra. Ella lo tomó, agradecida. «¿Por qué se detuvo?», preguntó ella después de un rato, con voz baja. Él no respondió enseguida. «No lo sé», dijo al fin. «Supongo que fue instinto». Un silencio largo se instaló entre ellos. Andrés no estaba acostumbrado a hacer cosas así. Su mundo era otro. Reuniones, decisiones, frialdad. Tenía 35 años y una empresa que le generaba más de lo que necesitaba. Pero algo en esa escena lo había roto. Tal vez el rostro del niño. Tal vez los ojos de esa mujer. Una enfermera se acercó. Mariana se levantó de golpe. «Está estable», dijo ella. «Pero necesita quedarse en observación». «¿Es usted su madre?». «Sí, sí», asintió Mariana. «¿Puedo verlo?». «Pronto. El doctor vendrá a hablar con usted». La enfermera se fue. Mariana se sentó de nuevo, agotada. Andrés la observó en silencio. La mujer frente a él no era más que una madre desesperada, con ojeras profundas, la ropa empapada y las manos heridas por el frío. «¿Tiene dónde pasar la noche?», preguntó de pronto. Ella lo miró, desconfiada. «No»,
Pero no se preocupe. Estoy acostumbrada. ¿Acostumbrada? Sí. Trabajo limpiando oficinas. A veces me toca dormir en el cuarto de mantenimiento. Es pequeño, pero seguro. Andrés frunció el ceño. ¿Cómo era posible que alguien viviera así? ¿Y su familia? No tengo. Solo mi hijo. Otra pausa. Andrés no era bueno con las emociones. Pero había algo en ella, en su voz firme a pesar del temblor, que lo conmovía. Voy a encargarme de los gastos médicos, dijo de pronto. Mariana se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. No, no puedo aceptarlo. Usted ya hizo suficiente. No es una petición. Señor, yo no soy una causa benéfica. Él bajó la mirada, sorprendido por la respuesta. No lo digo por lástima. Solo, déjeme ayudar. ¿Por qué? ¿Quién es usted? Andrés vaciló un momento. Mi nombre es Andrés Navarro. Ella no mostró reacción. ¿No me conoce? ¿Debería? Él sonrió, levemente. Por primera vez en años, se sintió nadie. No. Está bien así. En ese momento, un médico salió a la sala. ¿La madre de Tomás? Sí. Puede pasar. Está despierto. Tuvo un pico febril peligroso, pero ha reaccionado bien al tratamiento. Debería quedarse 2 noches. ¿Está afiliada a alguna obra social? Mariana bajó la vista. Andrés se adelantó. Yo me encargo. El médico asintió y se fue. Mariana quería protestar, pero ya no tenía fuerzas. Entró a ver a su hijo. Andrés no la siguió. Se quedó afuera, mirando por la ventana. Llovía todavía. Había empezado como una noche más. Pero algo había cambiado. Lo sentía en el pecho. Y no sabía todavía que esa mujer cambiaría más que solo una noche. Mientras el sol veraniego de Madrid se inclinaba hacia el oeste, el cielo se teñía de tonos rojizos y parecía que las grises calles absorbían esos colores. Mientras la gente se dirigía a sus casas o restaurantes, para María esas horas eran las más peligrosas. Para una niña sola en la calle, la noche no era solo oscuridad, era la hora del miedo, del hambre y de la invisibilidad. Recordaba por primera vez el abrazo de Alejandro. Ese breve instante había hecho que las paredes dentro de María se agrietaran. Como si alguien a quien nunca había visto hubiera mirado directamente a su corazón a través de sus ojos y hubiese leído su dolor. Ese hombre era distinto. Pero confiar, hacía mucho que no confiaba en nadie. Los adultos, para ella, o no existían o eran malos. En los días siguientes a aquella noche, Alejandro buscó a María en las calles que rodeaban el restaurante. Sin decir una palabra a su secretaria ni a su chofer, se subía temprano a su coche, se vestía con ropa sencilla, se quitaba el reloj de lujo y bajaba a las calles traseras de Madrid, a veces en taxi, a veces caminando. Aplazaba reuniones de negocios, incluso cancelaba algunas. Los altos directivos de la empresa no estaban acostumbrados a ese comportamiento. Para ellos, Alejandro Cortés era conocido por su inteligencia aguda, energía incansable y pasos siempre calculados. Pero Alejandro ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz temblorosa de la niña. «Puedo comer tus sobras». Esa frase lo había destrozado. Nadie debería permitir que un niño dijera algo así. María, desde que vio a Alejandro, estaba confundida. Por primera vez, un desconocido le había hablado con tanta amabilidad. Había intentado protegerla, incluso gritó con furia a los empleados del restaurante. Pero después de ese momento, tuvo que huir. No quería que la atraparan. Si el Estado la encontraba, la enviarían a otra familia de acogida o la encerrarían en un centro. Esa idea era lo que más miedo le daba a María. Llevaba 3 días sin comer bien. Como siempre, había dormido en el almacén vacío detrás de la estación de tren. Afuera se oían ladridos de perros, gritos de hombres borrachos, el sonido de la basura revuelta. Pero el sonido más fuerte dentro de María era la soledad. Una mañana, mientras Alejandro recorría nuevamente las calles, vio a María en una esquina.
Su pequeño cuerpo estaba envuelto en un abrigo gris, su cabello desordenado, pero aún había fuerza en sus ojos. Alejandro dudó al principio, temía asustarla. Se acercó lentamente. «Hola, señorita», dijo con voz suave. «¿Me recuerdas?» María quiso huir al principio, pero esta vez se quedó. Bajó la cabeza y asintió ligeramente. Alejandro se arrodilló, poniéndose a su nivel. «Soy Alejandro. No voy a hacerte daño. Solo quiero ayudarte». «Estoy bien», dijo María con voz casi inaudible. Alejandro sacó un sándwich de su bolsillo, junto con una botella de agua. «Solo comida. No quiero nada a cambio». Los ojos de María se abrieron. Tenía el estómago hecho un nudo por el hambre, pero aún conservaba su orgullo. Mientras tomaba el sándwich, dijo, «Gracias». Para ella, era un gran paso. Durante varios días, Alejandro fue cada mañana al mismo lugar. María siempre estaba allí. Al principio no hablaba, luego empezó a responder con frases cortas. Un día, Alejandro llevó libros. «Pensé que te gustarían», dijo. María los miró detenidamente. Lentamente, extendió la mano hacia uno, El Principito. «Mi mamá me leía este libro», dijo en voz baja. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que quería saber más sobre ella. La historia dentro de esa niña era más conmovedora que cualquier cosa que hubiera escuchado. María no huía de su pasado, solo no quería contarlo. Alejandro decidió esperar con paciencia. Una noche, María empezó a hablar sola. Estaba envuelta en la manta que Alejandro le había llevado, sentada junto a él. «Me llamo María Valverde», dijo. «Tengo 10 años. Mi mamá murió en una habitación de hotel. Por sobredosis. Ese día era mi cumpleaños. Cumplía 4 años». Alejandro no podía tragar saliva. «Cuando vinieron a buscarme, el cuerpo de mi madre aún estaba en el suelo. Me mandaron con familias de acogida. La primera me pegaba. Después me llevaron a otro lugar. Allí me dejaron sin comer. Le conté a la policía, pero me llevaron a otro sitio. Ya no le conté a nadie». No le caían lágrimas. María ya no lloraba. «Llevo 6 meses aquí. Estas cajas de cartón son mi casa. Las calles, mi habitación. Nadie sabe mi nombre. Pero tú lo sabes». Esa noche, cuando Alejandro subió a su coche, tomó una decisión. Esa niña no podía estar sola. Tenía que mostrarle que aún existían personas buenas. De lo contrario, nunca se perdonaría. A la mañana siguiente, la subió a su coche. María se resistió al principio, pero Alejandro habló con claridad. «Quiero redimir los errores de los adultos que no supieron protegerte. Déjame ayudarte. Solo unos días. Si no quieres, nunca te obligaré». María asintió. Todavía había desconfianza en sus ojos, pero por primera vez también había esperanza. La casa de Alejandro estaba a las afueras de Madrid, una villa moderna de 3 plantas con vista a un amplio jardín. María bajó del coche y miró a su alrededor con asombro. Una mujer mayor, que estaba frente a la casa, sonrió a Alejandro. «Patrón, ¿quién es esta pequeña señorita?», preguntó. «Es mi invitada, Rosa. Se llama María. Por favor, prepárale una de las mejores habitaciones». María entró con timidez. Se quitó los zapatos en la entrada. Parecía temer ensuciar las alfombras. Rosa le sirvió sopa caliente con sus propias manos. Había una bañera llena de agua tibia. Ropa limpia, todo era demasiado para María. Por primera vez, alguien tomaba en serio su existencia. Esa noche, cuando Alejandro se retiró a su habitación, no pudo contener las lágrimas. La historia de María lo había destrozado. Pero también había despertado algo en él, el deseo de proteger. No como un padre quizás, pero, arreglar algo. Ser esperanza para la vida de una niña. María despertó su primera mañana en casa de Alejandro como si saliera de un sueño con una sonrisa. La almohada era suave,
La manta cálida y la luz del sol entrando por la ventana era como un sol naciente para su futuro. Al bajar, encontró a Alejandro en la cocina. «Buenos días», dijo él sonriendo. «El desayuno está listo». María sonrió por primera vez al hombre frente a ella. Alejandro lo notó. Y en ese momento, por primera vez en su vida, pensó que quizás, sí podría ser un padre de verdad. Mientras el sol de la mañana se extendía lentamente sobre Madrid, Alejandro seguía esperando en silencio frente a la puerta del cuarto de Lucía. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una niña envuelta en una manta dormía profundamente. Su rostro aún mostraba las huellas del cansancio y el hambre, pero ahora su respiración estaba llena de paz. Al observarla así, algo nuevo comenzaba a brotar en el pecho de Alejandro, un instinto de protección. Entró en la habitación. Movió la silla a su lado sin que chirriara. Se sentó junto a la ventana con su café de la noche anterior. La historia de Lucía se reproducía en su mente. Un trabajador del Servicio de Protección Infantil se la había contado la noche anterior. Lucía había perdido a su familia en un trágico incendio hacía 3 años. Tenía solo 7 años cuando su madre y su padre murieron en un incendio eléctrico en el pequeño apartamento donde vivían. Aquella noche, Lucía había gritado pidiendo ayuda desde la ventana. Gracias a los vecinos fue rescatada, pero desde ese momento su vida cayó en un profundo silencio. El sistema la había colocado con varias familias de acogida, pero ninguna fue permanente. En su último hogar, las cosas habían empeorado. Había sufrido violencia física y psicológica. Su pequeño cuerpo quedó indefenso ante las emociones rotas de los adultos. Un día, escapó por miedo, y nadie la fue a buscar. Desde entonces, hacía ya 6 meses, vivía en las calles de Madrid. Las manos de Alejandro temblaban. Enterró el rostro entre sus palmas. ¿Cómo puede pasar desapercibida una niña así?, pensó. Su vida siempre había transcurrido en comodidad. Estaba acostumbrado al poder del dinero. Pero esa pequeña niña le había recordado algo que había olvidado, la frágil belleza de ser humano. Ese día, la mente de Alejandro viajó a otra escena. Tenía 14 años, regresaba del colegio y vio a su madre llorar mirando por la ventana. Su padre había abandonado la casa esa misma mañana. «Me voy por trabajo», había dicho, pero nunca volvió. Alejandro pasó muchas noches esperando que ese sonido en la puerta fuera el de su padre. Pero jamás lo fue. A pesar de la ausencia, su madre nunca le dio la espalda. Aunque venían de una familia adinerada, Alejandro recordaba bien las noches de insomnio de su madre, las mañanas en las que lloraba en silencio. Él también fue un niño incompleto alguna vez. Pero al menos tenía una madre. Lucía ya no tenía a nadie. Cuando el sol llenó por completo la habitación, Lucía abrió los ojos. Al principio se dio cuenta de que estaba en un lugar extraño. Luego buscó con la mirada y encontró a Alejandro junto a la ventana. El hombre le sonrió suavemente. «Hola, Lucía», dijo con delicadeza. «¿Te sientes un poco mejor hoy?». Lucía asintió levemente. Estaba tan acostumbrada a los tonos duros que no supo cómo reaccionar ante una voz tan suave. «Hice preparar el desayuno para ti. ¿Te apetece un poco de jugo de naranja, quizás una tostada caliente?». Lucía no respondió al principio. Luego se incorporó lentamente, abrazando con fuerza la manta contra su cuerpo. «Gracias», dijo con una voz muy baja. En sus ojos aún brillaban las primeras chispas de confianza, pero también estaba ahí la cautela de los años. En el gran comedor de abajo, la mesa del desayuno estaba lista. Se había dispuesto una pequeña mesa para Lucía, con platos de porcelana llenos de fruta fresca, tortilla y pan caliente. Pero Lucía se sintió intimidada por la magnitud y la elegancia de todo. Alejandro lo notó. «Ven», dijo, «si quieres, podemos desayunar en el suelo». Mi madre solía enseñarme a desayunar sobre mantas, mirando por la ventana. Los ojos de Lucía brillaron. Alejandro se sentó en la alfombra, puso la bandeja frente a él. Lucía se acurrucó a su lado.
Ambos compartieron los primeros bocados mirando el jardín que despertaba con el canto de los pájaros. En ese instante, un lazo invisible se formó entre ellos. Pasaron los días. Alejandro adoptó una rutina antes de irse a la empresa: peinar el cabello de Lucía, leerle libros, desayunar juntos. Lucía también empezó a hacerle preguntas. ¿Por qué siempre vistes de negro? ¿Qué haces en ese edificio tan grande? ¿Por qué la gente te respeta tanto? Mientras respondía a esas preguntas, Alejandro comenzó a cuestionarse su propia vida. Lucía le estaba mostrando que el respeto no debía ganarse con riqueza, sino con el corazón. Un día, Alejandro decidió llevar a Lucía a su empresa. Al principio, los empleados se sorprendieron. Estaban acostumbrados a un Alejandro serio y distante. Pero verlo caminar por los pasillos riendo con una niña pequeña cambió el ambiente de todo el edificio. Lucía se quedó mucho tiempo en el despacho de una mujer. Era Nuria, una joven trabajadora social que coordinaba los proyectos de responsabilidad social de la empresa. Conectaron de inmediato. Al mediodía, Alejandro encontró a Lucía en la oficina de Nuria, dibujando felizmente. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Alejandro. Lucía le mostró el dibujo. Era una mano sujetando otra más pequeña. Abajo, con letra infantil, se leía: las manos son más bonitas cuando están calientes. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Nuria lo miró justo en ese momento. Se sonrieron en silencio. Algo había comenzado. Mientras las lluvias de primavera hacían brillar las aceras de Madrid, la vida de Esteban también comenzaba a tomar un rumbo completamente diferente. Ya no estaba solo. A su lado estaba la pequeña Lucía. La luz en los ojos de la niña parecía completar una parte que hacía mucho tiempo faltaba en la vida de Esteban. Y la desgarradora historia de vida de esa pequeña había sacado a la superficie una compasión que él creía perdida. Lucía seguía siendo tímida. Cada mañana, al despertar, sus ojos se dirigían primero hacia la ventana, como si alguien pudiera venir en cualquier momento a llevársela de nuevo. Esteban lo sabía. No bastaba con ofrecerle un techo seguro, tenía que darle un hogar lleno de amor. El amplio departamento de Esteban ya no era tan frío como antes. La voz de Lucía empezaba a resonar entre sus paredes. Una mañana, al entrar en la cocina, vio a la niña subida al mostrador intentando cortar pan por sí sola. Sus deditos eran pequeños, pero decididos. Lucía, cuidado, cariño, ese cuchillo es afilado, dijo Esteban, acercándose con suavidad. Lucía se sintió avergonzada. Quería prepararte el desayuno, dijo en voz baja. Yo siempre ayudaba a mi mamá, antes. Esteban sintió una punzada en el pecho. Las huellas del pasado que Lucía aún cargaba se reflejaban en cada palabra, en cada gesto. En ese instante lo decidió: no solo le daría un refugio para escapar del pasado, también le ofrecería una nueva historia que escribir. La situación de Lucía aún no era oficial. Había que iniciar procedimientos legales. Esteban contactó con los servicios sociales a través de su abogado. Al principio, se encontró con numerosos obstáculos burocráticos. Las irregularidades en el sistema de acogida hacían que el expediente de Lucía fuera tratado con recelo. Pero Esteban utilizó todos sus contactos. No puedo dejar sola a esta niña, decía a todos. Me cambió la vida. Ahora quiero ser su padre. Los días se convirtieron en semanas. Y al fin, se dictó una resolución de tutela provisional. Lucía estaba oficialmente bajo la protección de Esteban. Cuando la niña recibió la noticia, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero esta vez no era por miedo. Era de felicidad. «No me vas a dejar, ¿verdad?», preguntó una noche antes de dormir. Esteban asintió. «No vamos a ninguna parte. Estamos juntos. Para siempre». Tras completar los trámites de tutela, Esteban tuvo que volver a concentrarse en su empresa. Sin embargo, ahora llevaba a Lucía al colegio por las mañanas y cenaba con ella por las noches. Su vida laboral tuvo que adaptarse a esta nueva rutina. Un día, en el edificio de la empresa,
se cruzó por casualidad con una joven del Departamento de Recursos Humanos llamada Valeria. Coincidieron en el ascensor. Al ver a Lucía, los ojos de Valeria se iluminaron. ¡Qué niña tan hermosa! ¿Es tu hija?, preguntó. Esteban sonrió suavemente. Sí. Es reciente. Adoptiva. ¿Quieres conocerla? Lucía abrazó a Valeria de inmediato. Había sentido en ella un calor familiar. Los ojos de Valeria se humedecieron. Yo también fui adoptada alguna vez. Pero tuve suerte. Me tocó una familia maravillosa. En ese momento, Esteban vio a Valeria bajo una nueva luz. No era solo una empleada, sino una de esas personas raras que llevan el dolor del pasado y lo transforman en bondad. Comenzaron a almorzar juntos. Lucía también los acompañaba. Valeria hablaba de su historia. Cuando era pequeña me abandonaron. Me encontraron junto a un cubo de basura, dijo con sinceridad. Pero la vida me dio una oportunidad. Le debo todo a esa familia. Ahora yo también doy clases voluntarias a niños. Mientras el sol de la mañana calentaba lentamente las piedras de la Plaza Mayor, comenzaba un nuevo día en la mansión de Santiago Delgado. Luna, mirando por la ventana, sostenía entre sus manos una taza de leche aún tibia. Su rostro era la imagen de la paz. Ahora tenía un refugio, una familia y un papá con quien desayunaba cada mañana. Cuando Santiago entró en la cocina, Luna levantó la cabeza y le sonrió. Esa sonrisa se había convertido en la rutina matutina más valiosa para él. Buenos días, mi pequeña estrella. Buenos días, papá. Ese diálogo sencillo revelaba la fuerza de un vínculo destinado a durar toda una vida. Sin embargo, algo más comenzaba a florecer en el corazón de Santiago. Aunque aún no lo nombrara, la voz de Lucía, a quien había conocido en la empresa, resonaba en sus oídos, y sus gestos delicados vagaban por su mente. Lucía Vega trabajaba como directora creativa en la agencia de publicidad de Santiago. Era conocida por su talento y su sensibilidad humana, especialmente por su implicación activa en proyectos de responsabilidad social. Un día, Santiago había escuchado por casualidad una conversación suya en la empresa. Lucía hablaba con sus compañeros sobre un proyecto de ayuda para niños, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, no dejaba de hablar. En ese instante, Santiago comprendió que Lucía no era solo una empleada. Era una mujer con conciencia, capaz de tocar la vida de los demás. Alguien que, como él, había sido transformado por la historia de Luna, abriendo espacio en su vida para la bondad. Una mañana, mientras llevaba a Luna al colegio, Santiago le habló de Lucía. Luna, ¿sabes? Hay alguien en mi trabajo. Una mujer que también trata de ayudar a los niños, como tú. Ella también ama a los niños como tú. Sí, mucho. Quizás pronto se conozcan. Ese día, para Santiago, nada parecía ya una simple coincidencia. La presencia de Lucía iluminaba la vida de Luna, pero también encendía una chispa en su propio corazón. ¿Pero sería esa chispa suficiente para dejar atrás las heridas del pasado? Una tarde de viernes, Santiago compartió mesa con Lucía en una gala de responsabilidad social organizada por la empresa. No solo se habló de trabajo, también conversaron sobre el sentido de la vida. Santiago le contó a Lucía la historia de Luna. Tenía los ojos húmedos. Pero esta vez no lloraba. Compartía. Se abría. Las lágrimas que descendieron por los ojos de Lucía resonaron contra los muros del corazón de Santiago. Que la hayas adoptado, es prueba de que aún existen milagros en este mundo. Los milagros no solo están en los rostros de los niños, Lucía, a veces nacen en una mirada, en una palabra, o en el corazón de dos desconocidos sentados en la misma mesa. Un día, Lucía visitó la mansión junto a Santiago, y Luna los vio juntos. Los ojos de la mujer eran cálidos, su voz suave. Luna, guiada por su intuición, la quiso de inmediato. Le recordó a su madre. Aunque no recordara su rostro, la presencia de Lucía parecía llenar poco a poco ese vacío. Luna le susurró a Santiago. «Papá, me gusta Lucía». «¿Por qué,
cariño. Porque sus ojos miran bonito, como los tuyos. Mientras los sentimientos de Santiago se aclaraban, una noche Lucía quiso tener una conversación más profunda con él. Estaban visitando un proyecto para abrir un centro infantil en las afueras de Madrid, cuando Lucía se detuvo. Santiago, a veces me pregunto, ¿qué es lo que realmente cambia a una persona? El hambre de un niño. La mirada de un desconocido. O tal vez, una sola frase, dicha en el momento justo. Lucía lo miró fijamente. Tú has cambiado. Mucho. Y tú me estás cambiando, Lucía. Esa noche, mientras volvían en coche a la mansión, no hablaron. Pero en ese silencio, había mucho que querían decir. Al bajar del auto, Santiago se volvió hacia Lucía y dijo: He pasado mi vida buscando éxito, poder, respeto. Pero una niña me enseñó lo que es el amor. Y ahora tú. Lucía lo interrumpió con suavidad. Santiago, si algún día quieres hablar con el corazón, yo estaré escuchando. En ese momento no se abrazaron. No se besaron. Pero la distancia entre sus corazones nunca había sido tan corta. Y a veces, para que el amor comience, no hacen falta palabras, solo silencio. Luna, en su habitación, soñaba que caminaba de la mano con su madre. No podía ver su rostro, pero su voz era como la de Lucía. Santiago, mirando por la ventana desde su habitación, susurró para sí mismo: Mi corazón se abrió con una niña, quizás se complete con una mujer. La primavera se posaba suavemente sobre Madrid. Los árboles en las calles de los barrios acomodados florecían con tonos suaves, mientras en las callejuelas del casco antiguo la vida seguía su curso habitual, aunque nunca fácil. Para Alma, sin embargo, era una primavera de primeros momentos. Despertar por primera vez en una habitación propia, desayunar caliente por primera vez, no tener miedo a la oscuridad. Desde hacía 3 meses vivía en la villa de Javier en el corazón de Madrid, una propiedad moderna con grandes ventanas, arte luminoso en las paredes y un jardín que parecía un parque privado. Era un mundo completamente nuevo para la niña que antes dormía bajo cartones para protegerse del frío. ¿Y Javier? El exitoso empresario había cambiado. Antes sus pensamientos giraban en torno a cotizaciones bursátiles, reuniones con inversores y fusiones estratégicas. Ahora, por la mañana, lo primero en lo que pensaba era en Alma, si había dormido bien, si había tenido otra pesadilla, si finalmente se sentía segura. Javier, ¿puedo ir contigo a la oficina hoy?, preguntó Alma una mañana durante el desayuno. Su voz era tímida, pero su mirada clara. Él levantó la vista sorprendido. ¿En serio? ¿Quieres eso? Sí. Quiero ver a dónde vas, todos los días. Y, quizá aprender lo que haces. Javier sonrió, conmovido por su interés. Entonces vendrás hoy conmigo. Pero te aviso, es bastante aburrido. Aburrido es mejor que estar callada en una habitación, dijo ella con tono seco, haciendo que Javier se riera. Así, Alma entró por primera vez ese día en la fachada de cristal de Soler Global, el imperio que Javier había construido durante años. Para Alma fue como estar en una película. Personas con traje caminaban con caras serias por pasillos brillantes. Todo olía a perfume y café. Pero lo más impresionante era cómo todos miraban a Javier. Con respeto. Con admiración. Él no era solo Javier aquí. Era el jefe. Ella sintió orgullo y, al mismo tiempo, un extraño temor. ¿Alguna vez encajaría en ese mundo? Javier la llevó a su oficina en el último piso. Aquí es donde ocurre la magia, dijo bromeando. Alma se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Madrid se extendía frente a ella, sin fin. Y volvió a sentir ese cosquilleo en el pecho, la sensación de que ella era alguien, de que tal vez el mundo no la había olvidado. Por la tarde, alguien llamó a la puerta. Entró una mujer de unos 30 años, cabello castaño a la altura de los hombros, sonrisa discreta, pantalones negros y blusa blanca. Señor Soler, la reunión con la fundación fue reprogramada para las 4 de la tarde.
Su voz era tranquila y profesional. Ah, gracias, Elena. Permíteme presentarte, esta es Alma. Elena mostró sorpresa, pero no susto. Sus ojos recorrieron a Javier y luego a la niña pequeña que estaba junto al gran sillón de cuero. Hola Alma, dijo amablemente, inclinándose un poco. Me llamo Elena. Encantada de conocerte. Alma murmuró un tímido hola y luego apartó la mirada. Elena comprendió al instante. Era una niña que había vivido demasiado como para confiar fácilmente en desconocidos. En los días siguientes, Alma y Elena se vieron con más frecuencia. Alma estaba cada vez más en la oficina de Javier, y cada vez más encontraba a la mujer tranquila de espíritu amable. Elena le traía pequeños cuadernos. Para tus pensamientos, decía. A veces escribir ayuda cuando no quieres hablar. Alma los aceptaba con duda. Una noche escribió. Creo que Elena es como el té. Silenciosa, cálida y que permanece mucho tiempo en el corazón. Javier notó que Alma empezaba a abrirse. A veces reía, comía mejor, quería aprender a leer. Pero también veía que por las noches estaba inquieta, que se encogía cuando escuchaba voces fuertes o hombres que reían muy alto. Una noche habló con Elena en su oficina. Estoy preocupado. Confía en mí más que al principio, pero hay mucho que todavía guarda. No sé si podré. Elena lo miró largo rato. Luego dijo en voz baja, nadie puede simplemente juntar las piezas rotas. Pero tú puedes ser un lugar donde no tenga que romperse más. Javier la miró. ¿Cómo lo sabes? Elena vaciló. Después, porque yo fui una niña así. Esa noche, Javier no llevó a Alma directamente a casa. Pararon en una pequeña plaza con un carrusel antiguo. Era tarde, no había nadie. No sé si hago todo bien, Alma, dijo mientras se sentaban en un banco. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Mientras tú quieras. Ella no dijo nada, pero lentamente apoyó su cabeza en su hombro. A lo lejos, el carrusel giraba en sus recuerdos, una vida que había cambiado para siempre. Y en algún lugar, muy adentro, Alma sintió por primera vez que quizás eso era lo que significaba la familia. Era una de esas mañanas frescas de primavera en Madrid. Mientras el sol se alzaba lentamente, Valeria caminaba con pasos diminutos por el jardín de la mansión, apretando con fuerza el cuaderno entre sus manos. Ya había cumplido 7 años y había aprendido a escribir. Aquella mañana, Javier le había hecho escribir en la primera página del cuaderno. Un corazón pequeño puede cambiar una vida grande. Valeria caminaba leyendo esa frase una y otra vez. Porque ya no solo sentía el amor de Javier, sino también el de una mujer de corazón bondadoso que había llegado recientemente a su vida, Lucía. Lucía trabajaba en recursos humanos en la empresa de Javier, participaba como voluntaria en organizaciones de ayuda infantil y apoyaba programas de familias de acogida. El día que conoció a Valeria, todas las murallas dentro de ella se derrumbaron. Aquella mañana, Javier le había llevado un café a Lucía y había colocado con cuidado unas galletas sencillas que había preparado él mismo. Ahora desayunaban juntos cada mañana. ¿Sabes lo que me dijo Valeria esta mañana?, preguntó Javier con una sonrisa. Lucía levantó la vista, curiosa. Dijo, ya no estoy sola, porque mi corazón tiene 2 alas. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Guardó silencio. Javier continuó. Cuando tocas la vida de un niño, te conviertes en un sol en su mundo. Pero ese sol también te calienta a ti, sin que lo notes. Lucía respiró hondo. Que un hombre como tú todavía sienta así, es un milagro. Javier le tomó la mano con una sonrisa. Lucía, por primera vez en mi vida, siento que estoy en el lugar correcto. A tu lado. En los ojos de Valeria. Lucía no cayó esa vez. Yo también quiero confesarte algo. Javier bajó la cabeza. Te escucho. Lucía tragó saliva. Yo perdí a mi hermano cuando era niña. Crecimos juntos en la calle. Pero una noche, por el hambre, por la enfermedad,
murió frente a mis ojos. Yo sobreviví, pero una parte de mi alma se fue con él. Por eso, cuando vi a Valeria, me dolió el alma. Porque yo fui como ella alguna vez. El silencio se apoderó del lugar. Javier se levantó y tomó la mano de Lucía, llevándola hacia la ventana. En el jardín, Valeria olía las flores. Javier susurró: «Entonces tú también te salvaste, Lucía. Gracias a él. Ahora estamos los tres juntos. Podemos sanar nuestras heridas, juntos». Lucía bajó la cabeza, llorando en silencio. En ese momento, Valeria entró corriendo. «Papá, Lucía, hay mariposas en el jardín, vengan». Lucía miró a Javier. Le dijo papá. Javier sonrió. «Sí, ahora lo dice. Y creo que pronto también te dirá algo a ti». Mientras corría tras Valeria hacia el jardín, Lucía respiró profundo. Dos personas que sabían lo dura que podía ser la vida, y una niña que renacía con esperanza. Juntos, habían cambiado el destino. Esa noche, Valeria, Javier y Lucía cenaron juntos. En medio de la mesa, Javier colocó una pequeña caja. Lucía se sorprendió. Al abrirla, encontró un anillo delicado, sencillo y lleno de significado. «Lucía, la vida me trajo hasta ti. Me has sanado no una, sino miles de veces. ¿Quieres casarte conmigo?». Con lágrimas en los ojos, Lucía tomó la mano de Valeria y dijo: «Sí». Valeria aplaudió con entusiasmo. «Ahora somos una familia». El cielo sobre Madrid estaba teñido de un delicado tono rosado, mientras Alba jugaba en el jardín, corría descalza sobre el césped húmedo y reía. Su risa, la misma que alguna vez resonó en las calles cuando ella estaba hambrienta, sola y asustada, ahora vibraba como una sinfonía de vida a través de la propiedad. Lucas la observaba desde lejos. En su mano sostenía una taza de café humeante, pero sus pensamientos volaban mucho más allá del horizonte. Pensaba en el día en que se conocieron por primera vez. En aquella niña de cabello despeinado, temblando frente a su mesa en el restaurante más caro de la ciudad, que le había preguntado: «¿Puedo comer sus sobras?». Su corazón se apretaba cada vez que recordaba ese momento. Hoy no podía imaginar su vida sin Alba. Ella no solo era su hija, había sido su punto de inflexión. Pero la vida, como Alba también le había enseñado, nunca se detiene. Lucía entró silenciosa en la sala y se quedó en la puerta. Su mirada cayó sobre Lucas, sumido en sus pensamientos. Ya conocía bien esa expresión. El pasado a menudo pesaba sobre él, pero sabía que ambos habían aprendido a transformar eso en algo bueno. Se acercó y puso una mano sobre su hombro. «¿Estás pensando en aquellos tiempos?». Lucas la miró y sonrió suavemente. «Cada día. Ella me cambió. Tú me cambiaste». Lucía lo atrajo hacia sí con suavidad. Su camino juntos no había sido fácil, dos almas heridas que se acercaron lentamente, primero con conversaciones sobre Alba, luego con noches compartidas, y finalmente con confianza mutua. Y amor. Fue una fría noche de diciembre cuando Lucas le hizo una promesa a Alba por primera vez. Ambos estaban en el sofá, Lucía sentada con un libro junto a la chimenea. Alba preguntó: «Papá, ¿nunca me dejarás ir?». Lucas vaciló, luego respiró profundo. «Nunca más, mi niña. Nunca más». Esa promesa la cumplió. Más aún, empezó a fundar una organización. Una institución para ayudar a niños de la calle, como Alba. Con la ayuda de Lucía, quien renunció a su trabajo para dedicarse completamente a esta causa, el proyecto se convirtió en un movimiento. Un año después, la Fundación Luz de Alba recibió a sus primeros niños. Fue un día emotivo cuando Lucas habló ante la prensa reunida, no como feo, sino como padre. «He conocido la riqueza, el éxito, el poder. Pero nada, realmente nada, ha llenado mi vida tanto como la mano de esta niña que me mostró lo que significa la humanidad». Alba estaba a su lado, tomando la mano de Lucía, y cuando Lucas terminó de hablar, ella corrió a abrazarlo. En una fresca noche de primavera,
Bajo un dosel de luces en el jardín de su casa, Lucas se arrodilló ante Lufía. No solo salvaste a Alba, dijo, también me salvaste a mí. No sabía lo que era el amor hasta que tú me lo mostraste. Lufía lloró, pero también sonrió y asintió. Sí. Alba aplaudió emocionada y gritó, ahora tengo mamá y papá. La boda fue sencilla, íntima, pero llena de calidez. Niños de la fundación llevaban flores, Alba sostenía el velo de Lufía. Los amigos de Lucas del mundo empresarial estaban invitados, pero no llevaban trajes, sino jeans y corazones abiertos. Al final de la noche, Lufía, Lucas y Alba se sentaron sobre una manta en el jardín, comieron pastel con las manos, rieron y miraron las estrellas. Mira, ahí está mi estrella, dijo Alba señalando hacia arriba. ¿Cómo se llama?, preguntó Lucas. Hogar. Años después, Alba encontró en un libro viejo una carta. No tenía fecha, pero estaba escrita con la letra de Lufía. Al destino, gracias por llevarme a ese restaurante. Gracias por mostrarme a una niña más fuerte que yo. Gracias por permitirme amar. Gracias por Lucas. Gracias por nuestra familia. Alba dobló la carta con cuidado. Ya tenía 17 años, estudiaba en el instituto y quería estudiar psicología para ayudar a niños como ella. Salió al balcón, respiró profundamente el aire fresco de la noche y sonrió. Lufía falleció muchos años después en una mañana tranquila. Lucas sostuvo su mano hasta su último aliento. Pero la luz que juntos encendieron, por Alba, por otros niños, siguió brillando. Alba asumió la fundación. En su oficina había una foto enmarcada, una niña de cabello despeinado, un hombre con traje y lágrimas en los ojos, y una mujer con una mirada llena de esperanza. Debajo decía: a veces, basta un solo momento para cambiar toda una vida. No olvides suscribirte a mi canal si te gusta el vídeo. Si quieres escuchar historias de este tipo, puedes ver otros vídeos en mi canal.